Con la mesa de hoy iniciamos el ciclo Borges 360, que se va a extender durante todo el año acá en el Recoleta. Y va a estar acompañado de una muestra que se inaugura el mes que viene, una muestra visual titulada Borges, Ecos de un Nombre. Ambas actividades surgen de la colaboración del Centro Cultural Recoleta con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, a quien agradecemos por estar acá. Y pueden chequear toda la información de estas actividades y otras, porque va a haber también cine, música, varias cosas relacionadas con Borges, además de todo este ciclo, en el sitio del Recoleta y en las redes sociales del Centro Cultural. Estoy muy contento que esta sea la mesa de apertura. Son 4 personas que dedicaron y dedican mucho tiempo a la lectura de Borges, al estudio de Borges y a la difusión de la obra. Así que me pone muy contento que esta mesa, El amor y las mujeres en Borges, agradezco mucho por aceptar la invitación. Los voy a presentar rápidamente y arrancamos. A mi izquierda está Aníbal Yarkovsky, que es profesor de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Publicó las novelas Rojo Amor, 3, El Trabajo y la novela Sí, en la que narra un episodio real de la vida de Borges y hace ficción con eso, que es cuando Borges se entera que lo van a trasladar de la biblioteca, el peronismo lo va a trasladar de la biblioteca supuestamente a ser inspector de aves. Todo eso atravesado por la historia de amor con Estela Canto. Magdalena Cámpora es investigadora del CONICET y doctora en literatura comparada por la Universidad de la Sorbona, con una tesis sobre causalidad narrativa en Borges y Rimbaud. Es profesora titular de literatura francesa en la UCA y la USAL. Coeditó el volumen Borges Francia, coordinó el dossier Borges, sus ensayos, lógicas textuales y archivos de época, y participó en el Oxford Handbook of Jorge Luis Borges, dirigido por Daniel Balderston. Y actualmente investiga las relaciones entre Borges, el francés y la literatura francesa para un libro que será llamado Los estrategas, Borges y el orden francés. Patricio Zunini publicó Fogwill, una memoria coral, que es un escritor, 100 preguntas sobre literatura argentina, y tiene 2 libros sobre Borges. Borges en la biblioteca y Borges enamorado. Actualmente es director de letras del Fondo Nacional de las Artes. Fernando Flores Mayo es sociólogo y periodista, fue colaborador y columnista de La Nación, Tiempo Argentino y El Cronista. Fue realizador de programas especiales de homenaje a Borges en el Canal 7 y del programa de televisión Los Conjurados. Organizó la exposición conmemorativa del centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges en Europa y en América. Es director del documental Borges, El Eterno Retorno, curador de la muestra El Atlas de Borges, autor de la ponencia Borges, una filosofía de vida, y de los libros La Biblioteca de Borges y Seres Imaginarios de Borges. Es creador y director de los proyectos Borges para niños y jóvenes. Bueno, la mesa de hoy surgió un poco a partir de las dedicatorias de Borges en sus cuentos, en sus poemas, en sus ensayos. Ustedes ya saben, los lectores de Borges, toda esa constelación de nombres que aparecen al principio de los cuentos o al final de algunos cuentos, depende de las ediciones, y que involucran mujeres de las que Borges estuvo enamorado, fascinado, fue amigo, o mujeres que fueron compañeras de vida. Desde Lazo Campo, porque están las 3, está Victoria, está Silvina y está Angélica, pasando por Susana Bombal, Emma Rizzo Platero, todos los nombres que ustedes ya conocen, hasta la dedicatoria de la cifra a María Kodama,
pasando por algunos nombres más misteriosos, como siglas, ¿no? EHM, o para CG, depende de la edición que lean de Fervor de Buenos Aires. Algo de esto me dijeron que prepararon mis invitados, así que ya les cedo la palabra a Aníbal. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Como dice Juan, sí, nos hemos distribuido algunas líneas para charlar y para conversar también con ustedes. Y me pareció oportuno ir por el comienzo, que es Concepción Guerrero, que es una novia de juventud de Borges. Se conocen en 1920, en 1921, y mantienen un noviazgo, y digo que fue novia de Borges porque él también la llama así, ¿no? Cuando nos preguntamos estas relaciones, las mujeres y un escritor, ¿no? Bueno, a veces parece un poco impertinente que no se interesa tanto de la vida privada de los escritores. Pero en algunos casos es más interesante porque se pueden ver consonancias entre esa experiencia personal y efectivamente la obra. Ahí es donde nos parece que tiene un poco más de sentido. En el caso de Concepción Guerrero, Borges tiene 20, 21 años cuando la conoce. La conocen en las tertulias, en las reuniones, en la familia Lange. Ella tiene 16 años y acompaña a su hermana, que es un poco mayor, que comparte la escuela con la Lange. Y en esas tertulias, en esas reuniones, Borges la conoce. Y lo que me parece que vale la pena ahora es revisar un poco el poema que él dedica en Fervor de Buenos Aires a ella. Y lo quería acompañar con algunas cartas, donde ya de manera personal Borges habla a distintos amigos, les escribe, hablándoles de Concepción. Quiero decir, ahí hay un puente interesante, porque lo que ustedes creo que van a ver es que hay una correspondencia entre lo que le cuenta a sus amigos, que suponemos que es de máxima sinceridad, y lo que dice como poeta, donde la sinceridad siempre es inquietante, ¿no? Cuánta verdad hay en el uso de la primera persona. Pero acá se da esa coincidencia, y en buena medida la imagen que él deja de Concepción Guerrero en su poesía coincide con la que también le presenta a sus amigos al momento de conocerlo. La presencia de Guerrero sobre todo es importante en Fervor de Buenos Aires, ¿no? En realidad se podría armar como una especie de serie de poemas que aluden a ella, y algo que me parece que es bastante particular, y es la asociación de esta novia con un espacio y con un momento del día. En todo caso, con dos espacios de la casa de los Lange, donde ellos se encontraban. No hay registro de caminatas con la novia, por ejemplo, ¿no? En la época donde Borges camina mucho en su poesía, y sin embargo no camina con ella. Yo creo que eso corresponde por limitaciones de la época, restricciones de orden moral, si ustedes quieren. Y entonces cuando ella termina esa tertulia, cuando anochece, bueno, volverá con su hermana a casa caminando, y entonces ahí terminó el contacto con Borges. Y entonces es ese espacio, y de ese espacio la casa de los Lange, particularmente dos. Uno es el jardín y el otro es la sala. Y de esos dos espacios un cierto momento del día, que es el atardecer. Hay como una especie de reloj de arena que mide el encuentro entre ellos y que se agota cuando cae la noche, ¿no? Así que hay espacio-tiempo que envuelven a esta relación con Guerrero. Podemos ver, por ejemplo, algunos fragmentos de cartas, ¿no? Escribe Borges: en los últimos 2 o 3 meses me ha temblado el corazón por un asunto amoroso que ha imantado toda mi atención de una manera inusitada,
precisamente ahora, por aquí. Ella tiene 16 años, se llama Concepción Guerrero, padece en un último arrabal la vida orgullosa y dura y monótona y tímida de una niña bien y pobre. Es muy hermosa, argentina, de padres andaluces. Hay otro fragmento donde dice: el azar hace que nosotros nos veamos siempre cerca del crepúsculo, en lo de Nora Lange, que nos deja solos en el jardín o en el salón bastante abandonado. Hablamos muy poco, graves, perdidos, en la garganta una clase de angustia oscura de felicidad. Justo en el momento en que se interpone la oscuridad de la noche y el rostro de Concepción, cerca de mí, es casi lejano. Cuando yo la abrazo, ella se estremece. Esta era la versión que les comentaba que se puede recuperar a partir de cartas. En el caso del poema, yo preferí leer la versión original. El poema fue muy corregido, muy corregido, incluso al punto de que incluso estrofas enteras fueron eliminadas para la edición de la poesía de Borges de 1943. Pero bueno, 20 años antes, en 1923, Borges escribe. El poema se llama Sábados, que eran los días en que se encontraban en esa tertulia, en esa reunión, y tiene una dedicatoria, que un poco fue la invitación de Juan. Para mi novia Concepción Guerrero. Y el poema más o menos dice: venjuí de tu presencia, que iré quemando luego en el recuerdo, y miradas felices de bordear tu vivir. Allá afuera un ocaso, alhaja oscura, engastada en el tiempo, que redime las calles humilladas y una honda ciudad ciega de hombres que no te vieron. La tarde calla o canta. Alguien descrucifica los anhelos clavados en el piano. Siempre la multitud de tu hermosura en claro esparcimiento sobre mi alma. No hay más que una sola tarde, la única tarde de siempre. Aquí está su remanso. Las palabras no logran arraigarse en su paraje y se escurren como agua. El corazón refleja tus labios que una noche serán besos, y mis ojos abiertos como heridas habrán de sostener otros lugares. Te traigo vanamente mi corazón final para la fiesta. A despecho de tu amor, tu hermosura, prodiga su milagro por el tiempo, está en ti la aventura como la primavera en la hoja nueva. Quedamente a tu vera se desangra el silencio. Ya casi soy nadie. Soy tan solo un anhelo que se pierde en la tarde. En ti está la delicia como está la crueldad en las espadas. Suave como una rosa fue tu silencio, mas hoy lo rayan los presentimientos. Empujando la reja está la noche dura que desalma la quinta. Nuestras dos soledades en la sala severa se buscan como ciegos. Acallando palabras momentáneas, hablan la angustia y tu pudor y mi anhelo. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor no hay algazara, hay una pena parecida al alma. Tú, que ayer solo eras la hermosura, eres también todo el amor ahora. Esta es la versión original del poema. El poema tiene muchas correcciones que obedecen por una lectura crítica que Borges hace sobre su poesía 20 años después de haber escrito el poema. Pero quería señalar dos cositas nada más. Una era el tipo de amor que hay, ¿no? Hay 6 años de diferencia de edad entre uno y otro, y eso tiene un peso
seguramente en el tipo de representación del amor. Fíjense que la dimensión física está desvanecida. Incluso no hay referencias a besos, sino a palabras que son como besos, ¿no? Pero no hay alusión a la cuestión de poder besarse. Pero por otro lado, me parece que es la novia que corresponde a esa época de la poesía de Borges. Ahí yo pensaba, ¿qué es primero? ¿La poesía necesitaba una novia así? ¿O una novia así lleva a una poesía? Porque si ustedes revisan todo el libro, e incluso otro libro de esta época, van a ver que efectivamente el crepúsculo es uno de los momentos primordiales del día de Borges. ¿Por qué primordial? Bueno, es esa incertidumbre, esa imprecisión entre la tarde y la noche. Por otro lado, esas lejanías del centro, esos barrios tranquilos, de tal manera que esta novia tímida, silenciosa, reticente, se corresponde con, si ustedes quieren, con las niñas, que en algunos poemas, en muy pocos, se nombran los poemas de Fervor de Buenos Aires o de Luna de Enfrente. Bueno, este amor no va a durar tanto tiempo. Ahí ya los biógrafos saben mucho más que yo. Aparentemente, el segundo viaje a Europa de Borges está medio determinado también por la separación. No hay un acuerdo familiar con que Borges novie con Concepción, de la cual en otras cartas habla incluso de casarse. Tiene la expectativa de poder casarse con ella. Pero bueno, ya con el segundo viaje, esta posibilidad se evapora y ellos se separarán. Esta dedicatoria, ya que Juan nos proponía salir un poco a partir de las dedicatorias, ¿no? Bueno, un punto, ¿qué es una dedicatoria? Bueno, algunos de los colegas van a hablar de eso seguramente. Pero lo que me parecía espontáneamente, digamos, es la presencia del nombre, ¿no? Me parece que cuando dedicamos algo, y sobre todo en el caso de una obra escrita, funciona psicológicamente, por lo menos, una expectativa. Y es salvar del olvido a esa persona. Salvarlo a través del nombre, digamos, ¿no? Como si el nombre fuera efectivamente la persona. Julieta duda de eso, ¿no? Julieta se pregunta razonablemente que si Romeo no se llamara Romeo, seguiría siendo quien es. Pero de todos modos, para nosotros el nombre y la persona tienen una intensísima correspondencia. Y entonces Concepción Guerrero, y además llamada mi novia, es un movimiento que por lo menos en aquel momento tenía una intensidad que era una ofrenda hacia Concepción, pero también es una manera de salvar del olvido, de distinguir a esta chica entre todas las chicas que habitaban Buenos Aires. Hay una sola Concepción Guerrero, ¿no? Desgraciadamente tengo que modificar esto porque en 1943 ya desaparece la palabra novia, se mantiene la dedicatoria, pero reducida nada más que las iniciales, CG. Con lo cual la salvó del olvido, bueno, por poco tiempo. Y en todo caso estamos nosotros que nos dedicamos a leer y a estudiar a Borges y a difundirlo, como decía Juan, para salvar del olvido al poema de Borges y también salvar del olvido al nombre de Concepción. ¿Sí? Bueno, esto como para conversar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada quiero agradecer la invitación a Juan Mesonave en el marco de ese ciclo Borges 360 grados, ¿no? Hay un gradiente ahí. Bueno, vamos a ver hasta dónde da nuestro ángulo hoy. En todo caso, me parece que está muy bien el nombre del ciclo. Da cuenta de un momento donde nos interesan Borges, los afectos, el amor, ¿no? Sin duda, si uno mira la larga duración de la crítica borgiana, ha habido un círculo ahí, ¿no? Porque la cosa empezó metafísica. El primer libro sobre Borges en la Argentina, uno de los primeros, se llamaba La expresión de la irrealidad, en la obra de Jorge Luis Borges, de Ana María Barrenechea. La idea, bastante instalada por el propio Borges, es que le faltaba vida a su literatura, ¿no? Es decir, amor y mujeres en algún punto.
Y la crítica, los anti-Borges, que lo sabía muchos, durante mucho tiempo, era que corría agua por sus venas. O sea, hay todo un... De allí a este punto, ¿no?, donde estamos con un Borges casi pasional, podemos decir que el agua corrió bajo los puentes también. Y ese es un punto que tal vez podemos retomar en la charla después, esa peculiar transformación de la figura de Borges, donde ahora hablamos de las mujeres y del amor. Y estamos convocando estas fantasmagorías, a esta Concepción Guerrero que de un modo extremadamente delicado recién Aníbal acaba de convocar en este cine, ¿no? Y es tan difícil al mismo tiempo. Yo releía hace poco el ensayo que se llama El otro Whitman, y ahí Borges dice la inconocibilidad y pudor de nuestro vivir, ¿no? ¿Qué podemos saber de la vida de nadie y de alguien como Borges, ¿no? Pero bueno, el amor, las mujeres en Jorge Luis Borges. Yo estoy muy contenta de estar acá en esta mesa con 3 maestros del amor borgiano, sobre el que han escrito y filmado. Sí, borgiano. Y la situación en algún punto es casi me inhibía y no sabía bien de qué hablar, y la idea que me vino es hablar del pudor, ¿no? De una dinámica pudor, no pudor en Borges. Es un tema sobre el que ya hace tiempo trabajaron en el Factor Borges, bueno, Alan Pauls y Nicolás Helf, ¿no? Que ahí el pudor, tal como lo exponían ellos, era más bien parte de una poética, de un imaginario de la lengua de los argentinos, casi un afecto nacional, si la idea pudiera andar para Borges. Acá el pudor quería que lo pensáramos en la relación con las mujeres, con la clase social y con alguna marca que eso deja en su escritura, ¿no? Así que 2 o 3 cosas sobre esa dinámica pudor, no pudor. Primero, entonces, el pudor en Borges como gesto de clase va unido al linaje inglés, ¿no? Y ese linaje en la Argentina también es una marca de clase que implica, recién Aníbal hablaba de reticencia, reserva, falta de efusividad, lo no dicho, ¿no? Y ahí, no sé ustedes, pero cuando a mí me hablan de lo inglés, pienso en Herbert Ashe, ¿no? En Tlön, con esa breve descripción tan extraordinaria. En vida padeció de irrealidad como tantos ingleses, y después dice, mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Bueno, ash significa cenizas, es decir, vestigio de fuego, ¿no? Y después la otra figura que me viene a la mente es la abuela, ¿no? Fanny Haslam, cuya reserva inglesa la lleva a hablar siempre con lítotes, ¿no? O sea, negando lo contrario de lo que quiere decir. Y él cuenta en el ensayo autobiográfico que pedía disculpas por tardar tanto en morirse, ¿no? Entonces, las disculpas educadas, la muerte, el pudor, todo eso junto. Entonces, un poco la pregunta era ¿en qué medida ese linaje social, esa necesidad de retener, de marcar el pudor como algo denso y cargado, incide en la escritura cuando se trata del amor y las mujeres? Y ahí entonces tengo 3 citas, que son 3 escenas. La primera es una bastante conocida, que es la evocación al poeta Enrique Banch en El escritor argentino y la tradición, la famosa duda del Times New Roman cuánto, ¿no? Bueno, ahí en ese ensayo, El escritor argentino y la tradición, Borges se pregunta por las eventuales marcas de la argentinidad en nuestras letras, ¿no? Y va a dar un ejemplo, que es un soneto de Banch, sacado de la urna, donde Banch habla de tejados y de ruiseñores, ¿no? Y ahí Borges procede a uno de esos análisis de texto en los que era tan bueno, donde va a decir que los ruiseñores y los tejados no parecen muy argentinos, y ahí les leo el párrafo. Oigan cómo permanecen en el ensayo publicado las marcas de la oralidad originaria de la conferencia, ¿no? Entonces dice, Enrique Banch escribió estos versos en un suburbio de Buenos Aires, y en los suburbios de Buenos Aires no hay tejados sino azoteas. El ruiseñor es menos un pájaro de la realidad que de la literatura. Sin embargo, yo diría que en esos tejados y en esos ruiseñores anómalos no estarán desde luego la arquitectura ni la ornitología argentinas, pero están el pudor argentino, la reticencia argentina. La circunstancia de que Banch, al hablar de ese gran dolor que lo abrumaba, al hablar de esa mujer que lo había dejado y había dejado vacío el mundo para él, recurra a imágenes extranjeras y convencionales como los tejados y los ruiseñores, es significativa del pudor, de la desconfianza, de las reticencias argentinas, de la dificultad que tenemos para las confidencias, para la intimidad. Y es verdad que ese soneto de Banch en la urna termina con este verso, pero yo sé que no la veré más, ¿no? Hay
Hay que decir que en Bunge la reticencia se va a radicalizar, ¿no? Porque va a escribir 4 libros entre 1900 y 1911, 4 libros de poesía, y después va a pasar 57 años sin publicar ni un solo verso. De hecho, Borges tiene una reseña en 1936 que se llama Enrique Bunge ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio, y luego podría haberla escrito 25 años después y decir que había cumplido las bodas de oro, ¿no? Pero ese modo Bunge de hablar así del amor hace eco en el sistema muy desarrollado que tiene Borges de mencionar a semi-escondidas a quien aman las dedicatorias, ¿no? Ahí en el Aleph, por ejemplo, que está dedicado a Estela Canto, el cuento inicialmente, pero en el mismo cuento habla de es lo que escribe Carlos Argentino, ¿no? El canto augural, el canto prologal, ¿no? Como si fuera necesario decir el apellido, hasta esas dedicatorias con nombres, con iniciales o con la supresión de esos nombres, como el caso que acabamos de ver recién de Concepción Guerrero en las ediciones sucesivas, ¿no? Y la dedicatoria es una ofrenda, lo decía bien recién Aníbal, una ofrenda hecha con mucho pudor, que incluso permite hablar de un amor pasado de modo absolutamente indirecto. Y acá va el segundo ejemplo que les puse, que es una dedicatoria adentro de un texto, no afuera del texto, sino adentro, o sea, permanece para siempre el nombre en el tejido, digamos, de lo escrito. Es un ensayo de 1933 sobre metáforas de la poesía escandinava, se llama Las Kenningar, y el cierre del ensayo dice: el ultraísta muerto, cuyo fantasma sigue siendo habitándome, goza con estos juegos, los dedico a una clara compañera de los heroicos días, a Nora Lange, cuya sangre los reconocerá por ventura. ¿No? Y ahí hay una extraordinaria eficacia del pudor, ¿no? Porque hay muchas mediaciones. Primero, es un fantasma el que habla, es el ultraísta muerto, que le dedica el texto a la sangre de la clara compañera, que era pelirroja por otra parte, y que trae al presente ese tiempo pasado sin decir demasiado de qué va ese tiempo, ¿no? Está todo dicho y al mismo tiempo está callado. Todas esas imágenes de lo extinto traen algo que estaba en el pasado, ¿no? Y la tercera y ya última escena, y le voy a pasar la palabra a Patricio, también es textual, y en ella el pudor pasa por la descripción indirecta de una pasión. Es un ensayo de 1948, cuando Borges está un poco transitando momentos muy difíciles en su relación con Estela Canto, que justamente Aníbal imagina en la novela así. Bueno, es un ensayo de 1948 sobre la Divina Comedia y se llama El encuentro en un sueño, ¿no? El encuentro en un sueño entre Dante y Beatrice. Y ahí, en realidad, Borges, hacia el final, se pone a hablar de Paolo y Francesca y escribe, dice: pienso en 2 amantes que la Alighieri soñó en el huracán del segundo círculo y que son emblemas oscuros, aunque él no lo entendiera o no lo quisiera, de esa dicha que no logró. Pienso en Francesca y en Paolo, unidos para siempre en su infierno. Questi, che mai da me non fia diviso, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Bueno, como decía el joven Borges, analicemos con prolija humildad y pormenorizando sin miedo. Bueno, en italiano, ¿no? Francesca dice, lo señala, ¿no? Y dice, están pegados, ¿no? Están dando vueltas ahí en medio del viento. Dice, que nunca sea separado de mí. Esa es la cita que toma Borges del canto quinto del infierno, para después encadenar 4 complementos circunstanciales de modo, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Y ahí la pregunta es, ¿a qué remiten esos complementos, ¿no? ¿A qué van unidos sintáctica y semánticamente? Y ahí hay por lo menos 3 opciones. Una es que vayan atados a unidos, y unidos esté el irido. Pienso en Francesca y en Paolo, unidos para siempre, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Otro más es que vayan unidos a la cita de Dante, a las palabras de Francesca, ¿no? Que nunca sea separado de mí, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Y la tercera es que esos circunstanciales vayan unidos al verbo pienso, porque la admiración y la envidia, en principio, podrían más bien ser del locutor. Pienso en Francesca y en Paolo, con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Y en realidad es medio inútil o imposible decidirse por una sola estructura, porque en la frase hay múltiples puntos de vista, ¿no? Por un lado está la descripción de ese amor funesto, por el otro está la visión de Francesca, y por último están los afectos del locutor, la ansiedad, la admiración, la envidia.
Pero todo eso está contenido en esa especie, en esa misma estructura sintáctica de con más sustantivo 4 veces. Y en ese como envoltorio, en ese magma, se despliega, tapada y a la vista, toda la afectividad, ¿no? Y así nos vamos desplazando en la propia púdica desesperación del locutor, que observa la dicha que no logró Alighieri y que él va sintiendo como propia también, porque es lo que le está pasando, ¿no? Es como si el pudor hubiera querido retener, pero algo se rompe, se desborda, ¿no? Y esa irascibilidad puede pasar desapercibida, pero cuando se la ve, golpea con una fuerza casi obscena. Entonces, ahí están las mujeres y el amor en el tejido del texto, reventándolo. Y una última cosa. Hacia fines de los años 20, Borges en un ensayo dice: quiero escribir con una directa comunicación de experiencias, no de sonidos, ¿no? La poética es de directa comunicación de experiencia, no de sonidos. Y después dice, una escritura puramente ideográfica, ¿no? Y ahí hay algo de eso, ¿no? En donde la estructura sintáctica te lleva a la experiencia más allá del sonido, y ahí va mirando y va con toda esa temática del humor, del pudor, perdón. Bueno, eso. Hola, gracias a todos. Gracias por la invitación. Para mí, estar con gente admirada y querida es hablando de un escritorcito, además, es una gran alegría. Cuando Juan nos propuso este juego a los 4, de hablar de dedicatorias y de pensar en mujeres, yo pensé directamente en María Kodama, en una dedicatoria de la cifra. Se impone en cierto lugar común o en cierto inconsciente colectivo que los grandes amores de Borges fueron 2, Nora Lange y Estela Canto, y Kodama está siempre como relegada. Yo creo que hay que hacer una reivindicación de Kodama en todas sus formas, en todas sus figuras, pero hay que hacer una reivindicación porque fue la última mujer, la que le acompañó mucho tiempo, a la que él dejó su obra, y pensé en cómo, leyendo las dedicatorias y sobre todo leyendo un libro tan lindo como es el Atlas, uno podría entender en cierta medida el amor que corría entre ellos. Pensé en un texto, Juan con toda lógica dijo no lean, pero yo con todo el pudor dije no voy a poder sostener 10 minutos algo sin leer, y pensé en un texto sobre todo pensando en la post-vida de Kodama, con Borges ya ido de este plano al menos, y una frase de Oscar Wilde que siempre me gustó, que dice: me hizo ver lo que era la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambos, que es del Fantasma de Canterville. Habría que hacer la biografía de María Kodama. Habría que contar la vida de una mujer que tuvo muchas vidas, que fue muchas mujeres. La chiquita que ayudaba en el almacén de la madre, la adolescente tímida que se sentía cómoda entre libros, la estudiante precoz que conquistó al maestro, la mujer del escritor, la viuda del mito. Kodama fue el pararrayos que le permitió a Borges una posteridad pacífica. A medida que el tiempo aplacaba las disputas políticas en las que él había estado atrapado, era ella quien quedaba en medio del conflicto. Una vez, hablando yo con Beatriz Sarlo sobre los escritores que habían alcanzado un estatuto de próceres, creo que hablábamos de Abelardo Castillo aquella vez, le pregunté si ella, Sarlo, iba a ser también una gran vieja. Me dijo, no, las mujeres somos viejas de mierda. Kodama aceptó ese papel en la tragedia borgiana sin reproches ni miramientos y fue implacable. Todo el periodismo me odia, le dijo en Toulouse a Paul Aloix-Arac, pero la gente sabe que yo defiendo lo que Borges quería que yo defendiera. Por eso no le contesto a los periodistas que me maltratan y dicen que yo hago las cosas por dinero, cuando no es así. Es un voto de confianza de Borges que jamás voy a traicionar. Fernando hace un ratito me recordaba una entrevista que yo le hice a ella en la Feria del Libro, en que le pregunté, la gente la odia, y la gente se puso de pie a aplaudirla. Una pregunta que hay que hacerle seguro a Kodama, pero muy descortés de mi parte habérsela hecho en público. Y ella tenía una capacidad de dar vuelta a las cosas y una picardía, una maledicencia, que yo creo que habrá tomado eso como una especie de judoka, ¿no? Y usó la fuerza del otro lado. Kodama fue la guardia pretoriana de la obra y la memoria de Borges, y actuó según lo que ella creía moralmente válido para protegerla. Fue inflexible, fue arbitraria, fue excesiva.
Cuando en 2017 Kodama presentó su libro Relatos en la librería El Ateneo Gran Splendid, la escritora Alina Diaconú dijo que Borges la llamaba mi samurái. La verdad fue la única vez que yo escuché que le dijeran así, pero como si se moviera con ese código de honor, Kodama arrasó con todo lo que ponía poner en duda el futuro del fantasma. Borró dedicatorias, canceló contratos, renegoció ediciones, quitó derechos, hizo juicios, hizo denuncias, tuvo polémicas con mucha gente. Nora Borges, María Esther Vázquez, Adolfo Bioy Casares, Osvaldo Ferrari, Roberto Alifano, Alejandro Baccaro, Beatriz Sardo, Jean-Pierre Bernés, siguen las firmas. Pero la primera víctima de Kodama, en todo caso la primera víctima de Borges, fue ella misma. Con el terror de no cumplir su misión, parecía que buscaba ser eterna. Quizá viva 120 años, quizá nunca me muera, me dijo una vez a mí, cuando le pregunté qué iba a pasar con la obra de Borges después. Ella lo sobrevivió 37 años. En todo ese tiempo organizó conferencias, homenajes, encuentros en universidades, bienales, charlas con académicos. Tengo amigos que la han llevado al colegio secundario a hablar de Borges, y ella hablaba con la misma alegría en todos lados. Nunca dejó de hablar de él, de pensar en él, de escribir sobre él. Nunca tuvo otra pareja. Consagró su vida a mantener la vigencia de Borges. Está vivo gracias al trabajo que yo hago, decía. Esa es mi obra. En los últimos años de vida de Borges, nadie lo atendió y lo cuidó como ella. Nadie lo escuchó en sus ideas, en sus deseos, en sus temores, como ella. Él hablaba para ella, recitaba para ella, escribía para ella. Siempre medido en sus dedicatorias, a Kodama le dedicó 4 libros. A Concepción un poema, a María Esther Vázquez otro, a Estela Canto un cuento, a Elsa Astete le dedicó un cuento, después un poema que eliminó. A todas las mujeres le dedicaba de a uno, a ella fueron 4. Historia de la noche, La cifra, Atlas, que hicieron juntos, él hizo el texto, ella las fotos, y Los conjurados. La dedicatoria de La cifra es quizá la más linda que se haya escrito jamás. La voy a leer entera, así que ténganme paciencia, pero vale la pena. De la serie de hechos inexplicables que son el universo o el tiempo, la dedicatoria de un libro no es, por cierto, el menos arcano. Se la define como un don, un regalo. Salvo en el caso de la indiferente moneda que la caridad cristiana deja caer en la palma del pobre, todo regalo verdadero es recíproco. El que da no se priva de lo que da. Dar y recibir son lo mismo. Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del oriente y del occidente, cuánto Virgilio. A mí lo que me mata de esta dedicatoria es, más allá de la gran lectura que hizo Aníbal sobre recuperar un nombre para recuperar una persona, es, yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama, es la felicidad de decir el nombre amado. A todos nos ha pasado, que cuando estás hablando con alguien necesitas la excusa para decir ese nombre, como invocarlo, esa felicidad. Yo creo que ahí no hay otra cosa que amor. Juan Martini escribió en el blog literario de Eterna Cadencia que cuando Borges y Kodama caminaban juntos, era él quien la llevaba del brazo, y era visible que el gesto de Borges, antes que el de un ciego, era el gesto de un compadrito, el gesto firme y orgulloso del hombre que no solo está con la mujer que quiere estar, sino que dice, esta es mi mujer. Me hiciste acordar ahora que dije lo de ciego, la cantidad de veces que Borges dice ciego en sus poemas, y sobre todo en el poema cuando dice Concepción, una honda ciudad ciega de hombres que no te han visto. No vale la pena mirar si no miran a Concepción, ¿no? Y acá, en esta idea de miren a mi mujer, ¿no? Esa cosa bien compadrona de Borges. Se sacaron cientos de fotos, pero hay una icónica que muestra claramente eso que decía Juan Martini. Borges y Kodama han salido a caminar y ahora están volviendo a Maipú 994, donde él vivía. Ella no vivía ahí. Tampoco, según Fanny, la empleada doméstica, tenía la llave. La foto es en la puerta del edificio. María tiene un vestido blanco, liviano, sin mangas, que le cae hasta por debajo de las rodillas. Siempre, o casi siempre, iba vestida de blanco, hasta el día de su muerte. Hay un libro de Mario Mactas que se llama María, esclava de la libertad, y ella aparece en la portada vestida de blanco. Tiene una cartera negra, como negros también son los zapatos de taco alto, parecidos a los que se usan para bailar tango.
El pelo largo hasta los hombros vuela hacia atrás. Está girando la cabeza hacia Borges como si quisiera advertirle de algo. Tal vez quiera recordar del escalón de mármol de la entrada. Él va un paso atrás. Tiene un traje gris a rayas que le queda un poco ajustado, una camisa clara, blanca o celeste y una corbata también a rayas. En la mano izquierda el bastón. Tiene el mentón hacia arriba, un gesto característico que le da ese aire de malevo. Con la mano derecha agarra con fuerza a María, le clava los dedos. Si no fueran Borges y Kodama, uno podría creer que él la trae hacia sí para besarla o pegarle. Pero como son ellos, hay en la escena un tono de fragilidad. La foto es perfecta, una historia en sí misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me puse los anteojos porque me traje un pequeño apunte muy chiquitito. Me dijeron que no trajera nada para leer, para no olvidarme de cosas. Bueno, realmente muy interesante todas las expresiones que hemos escuchado de estos estudiosos, ¿no? Yo en realidad soy lector de Borges, no soy un especialista, así que si me equivoco en algo, acá hay especialistas que me corrijan. Bueno, les voy a contar, voy a tratar de resumirlo en 10 minutos, qué es lo que yo sé. Es decir, por empezar, yo lo conocí a Borges en 1973. Soy más viejo de lo que parezco. Porque le hice una entrevista para la revista Panorama sobre la muerte. Se la hice a él y a Suair Yuri por la película Juan Moreira, y también había otras cosas más en el informe, ¿no? Pero yo llamé y le pregunté a Borges que quería hacer una entrevista sobre la muerte, y como él no se negaba a las entrevistas, yo era muy fan, pero igualmente me la dio, y fue una entrevista muy interesante. En ciertos tramos era un poco desopilante también, ¿no? Pero fue muy interesante. Después se volvió a publicar en el diario El Cronista, y en 1980, hacia fines de los 70, yo la conocí a María porque me la encontraba por la calle en Barrio Norte y nos saludábamos, era muy amable. Y en 1980 un amigo se le ocurrió hacer una revista argentino-japonesa, mitad en japonés y mitad en español. Entonces yo la llamo a María y le digo, mira, vos serías parte del comité editorial de la revista, y me dijo que sí. Y Borges, bueno, a Borges preguntale vos. Yo lo llamé a Borges y Borges dijo que sí. Él participó en ese comité editorial. En ese momento él estaba enamorado de Japón y estaba enamorado de María Kodama. Y de las reuniones que teníamos con estaba Borges y estaba María, uno podía percibir ahí esa relación tan especial que había entre ellos, de gran respeto y de amor, digamos, ¿no? Por lo menos es lo que uno podía imaginar. Y de hecho, bueno, en esta descripción de la cifra que mencionaba, bueno, ahí habla de cuántos más de Oriente y el Occidente, y en otra descripción de los siervos de Nara. Pero digamos que en Borges quizás no se percibe tanto interés en hablar de lo sentimental, y de hecho Héctor Bianchotti, en unos reportajes que yo había hecho en la década del 90, Héctor Bianchotti acompañó mucho a Borges y también escribió sobre Borges, bueno, el gran escritor y académico de la Academia de Letras de Francia, ¿no? Escritor argentino. Y él recuerda que hablando con Borges sobre el poema de 1964, Borges le decía que lo suprimiera. Esta entrevista está en YouTube, está en el documental Borges el Eterno Retorno, que lo pueden encontrar en YouTube, no la entrevista completa, sino este tramo, ¿no? Que él le dice a Bianchotti que ese poema de 1964 habría que suprimirlo porque es sentimental. Pero Bianchotti insistió y él dijo, bueno, dice, como lo sentimental existe tanto en el mundo, tendré que resignarme a que se publique. En esa época, bueno, María Kodama ya lo conocía, obviamente, a Borges, porque lo conoció a los 16 años y estudió literatura anglosajona con
con Borges y publicó, inclusive colaboró en la antología anglosajona de Borges de 1978, pero cuando escribió en 1964, María tenía 27 años recién, ¿no? Sobre las mujeres de Borges, aparte de Kodama, bueno, a Astete Millán no la conocí. Teníamos una amiga en común que me decía, bueno, dice, realmente esa relación están en dos mundos muy distintos, y de hecho eran tan distintos que, bueno, se terminaron separando en poco tiempo, ¿no? Después, con respecto a otras que se decían ser novias de Borges, bueno, había una que María la llamaba la innombrable, y yo, como soy supersticioso, no la voy a nombrar. Pero ella, María, decía en cierto tono sarcástico, bueno, que diga lo que quiera, porque el que se quedó con Borges fui yo, no ella, digamos. Yo, la verdad que a esta periodista no la conocía. Una vez le pedí un cuento para la revista Brigitte. No era muy simpática, que digamos, pero bueno, seguramente a Borges le habrá gustado algo de ella, ¿no? Y Estela Canto, bueno, Estela Canto la conocí poco. Hice un programa especial, yo hacía todos los años un programa especial de Borges en la década del 90 en el canal oficial con Raúl Horacio Bursaco, y un programa fue con Estela Canto y había otros, estaba Oscar Hermes Villordo, y ahí, bueno, Estela Canto terminó diciendo, bueno, María, yo sé que el verdadero amor de Borges fuiste vos. También con Silvina Ocampo, de la cual tuvo una cierta amistad, hablábamos de María Kodama, pero digamos que no vale la pena detenerse en eso. Y para terminar, bueno, también con Jean-Pierre Bernés, que fue entrevistado en esta época en que yo entrevistaba a Bianchotti y a otros lo entrevisté en Argentina y también en Francia. Bueno, y él, en una entrevista que yo he publicado en el Diario El Cronista, reconocía que Borges fue muy feliz con María Kodama hasta el fin de sus días, porque Bianchotti después, antes de morir a Borges, hizo una entrevista sobre la latinidad, ¿no? Entonces ahí es importante este testimonio de Jean-Pierre Bernés, de profesor de la Sorbonne y de, también de la Pléiade, ¿no? Fue el que hizo la obra completa de la Pléiade. Después terminó siendo un amigo de María Kodama, porque él hablaba del Falo de Osiris y no sé qué más, y a María eso no le gustaba, y ella, bueno, quería cortar todo eso, digamos, ¿no? Pero bueno, para terminar, de estos breves comentarios, en la biblioteca de Borges, bueno, yo tengo un libro que es la biblioteca de Borges, que es un libro más bien fotográfico, de los 2000, sobre los 2000 libros, más de 2000 libros, que conservó Borges hasta el final, y que, bueno, María después conservó en la Fundación Borges, y que ahora custodian Victoria, Mariana Kodama y los herederos, por suerte, ¿no? Y ahí, bueno, uno encuentra entre tantos libros en la Divina Comedia, ¿no?, de Dante. Y yo recordaba esto que citaba Magdalena sobre esta Beatriz, que Borges decía que era inalcanzable, ¿no?, para el Dante, y corregime, no se me equivoco yo, y que él decía que, bueno, que mientras que Paola y Francesca justamente estaban en el infierno, pero que eso debió ser una suerte de paraíso, porque estaban eternamente juntos, ¿no? Y finalmente en la muestra del Atlas de Borges, donde se muestran más de 100 fotografías, donde se lo ve a un Borges feliz al lado de María Kodama, justamente en el epílogo de esa muestra, un epílogo que ahora está en la Fundación Borges, María Kodama justamente rescata eso y dice, bueno, seremos en Paolo y Francesca definitivamente juntos, solo luz para la eternidad. Y bueno, para aquellos que creen en la eternidad, vamos a pensar de que ahora están definitivamente juntos Paolo y Francesca, como Paolo y Francesca, Borges y Kodama, como también estuvieron juntos acá. Bueno, esta breve nota nada más. Muchas gracias.
como para que conversemos un ratito. Ahora me interesa saber qué opinan o qué lecturas tienen de las mujeres al interior de la obra de Borges. Beatriz Viterbo, Emma Suns, Ulrica, la viuda Chin. ¿Cómo ven la figura femenina al interior de la obra de Borges? Como ven, diría que hay pocas mujeres, ¿no? Bueno, también está la señora mayor, el cuento de esa la señora mayor. Y en el duelo hay dos artistas que son las que justamente sostienen el duelo. Bueno, no estudié. Así que estaba repasando los nombres que vos decías. Por suerte también están los colegas y me van a ayudar a decir, bueno, no es así. No, lo que estaba pensando, desde el punto de vista imaginario, que incluso tomando el pequeño catálogo que vos hacías, la mujer es una diferencia radical. Esto me parece. Hay algo, digamos, de lo distinto, ¿no? En el caso de Emma Suns, pero en el caso de La intrusa, por ejemplo, ¿no? Pero incluso estaba pensando en La viuda pirata, también, ¿no? Que en principio no son estereotipos, no responden. Incluso, por ejemplo, el encanto de la graciosa torpeza de Teodolina Villar, digamos, ¿no? Son mujeres enigmáticas porque no responden a patrones convencionales, ¿no? Cuando uno lee cierta literatura, uno dice, pues son estereotipos, ¿no? Y me parece que en el caso de Borges trabaja con una idea muy distinta, no son estereotipos. Quiero decir, no quiero usar palabras, que cuando uno lee a Balzac, uno ve un montón de mujeres que responden a patrones que eran representativos de la época, digamos, ¿no? Bueno, el caso más obvio. En el caso, no sé, de Cortázar, aparece la maga como una mujer enigmática que vive en un mundo de magia, que es radicalmente diferente, pero que también es medio, que no está a la altura del desarrollo intelectual de Oliveira, ¿no? Claro. Pero en el caso de Borges no, me parece que en el caso de Borges hay una construcción donde la mujer es diferente y tiene enigmas de distinto tipo. Estaba pensando en La lujanera, que es un botín de disputa entre los guapos, ¿no? Pero me parece que eso es accidental, me parece, ¿no? Me parece que más bien hay algo del orden de la inteligencia, de la personalidad y de la diferencia. A veces eso pasa, ¿no? Cuando uno imagina un personaje, para que no se parezcan todos, los buenos escritores son capaces de mostrar diferencias. Y me parece que Borges es muy sensible a eso. Si va a aparecer una mujer, tiene que tener cualidades propias que la distingan. Me parece que así funcionaba la imaginación de Borges. Sí, y para ir un poco en el mismo sentido, por ejemplo, agarrás La lujanera o agarrás La colorada en El muerto, todas esas mujeres que funcionan casi como articulaciones dentro de la trama, que ahí uno ve bien cómo funcionan como un eslabón más dentro de una trama, y ahí es donde realmente personajes como Emma Suns, o no sé bien en realidad si hay tantísimos más tan poderosos, ¿no? Pero que juegan de otro modo, ¿no? No son intercambiables, no es Loan Rothschild diciendo eran luego los teólogos y uno podía ser el otro, y son como, ahí hay algo en efecto absolutamente singular, que va más allá de la famosa funcionalidad de la fábula y de la necesidad de hacer un argumento y una trama en donde hay funciones. Ahí hay algo de una densidad psicológica. En el caso de Emma Suns hay páginas y páginas escritas sobre las motivaciones de su acto, que en efecto son singulares. Me pregunto si tiene que ver con el género, pero sí, no sé, sí, pensar algún otro personaje de Borges tan denso psicológicamente como Emma, no sé, para pensar. Y con cuerpo, ¿no? Tiene cuerpo, porque Sí. a veces algunas de sus mujeres, no sé, Beatriz Viterbo, hay una sucinta descripción al principio, después no sé si la vemos tanto. Tampoco sé si se trata de Beatriz No está Viterbo el bueno. Aleph, ¿no? Sí. Claro, la vemos a través de él. Los retratos de Beatriz tienen un grado de variedad que efectivamente rompería estereotipos posibles, digamos, ¿no? Es la que toma la comunión, pero también se divorcia. La vida está condensada en esa serie de fotografías. Yo pensaba ahora en Ulrica también, Sí. ¿no?
Me parece que ahí, por eso cuando es un mundo masculino, me parece que rigen otras reglas, ¿no? Ahí sí, hay personajes intercambiables. En la memoria de Shakespeare hay personajes eruditos que podrían intercambiarse. Me parece que no funciona así en el caso de las mujeres, pero me parece que Patricio debe tener mejor información. Primero, con respecto de las fotos del Aleph, está Germán Álvarez arriba. Un día Germán me dijo, es cubista lo que hace Borges en esa idea. La idea es muy buena y me la quiero quedar, pero bueno, justo vino, así que no puedo decir que es mía. Hay una entrevista que le hizo María Stergilio a Borges en la década del 70 para la revista Crisis. Es una gran entrevista, está online, y yo la debo leer una vez cada 2 meses porque siempre busco algo de ahí. Y en un momento le pregunta sobre las mujeres en su obra, y ella le dice, no escribió sobre muchas mujeres. Y Borges, en lugar de decir, para ojo que sí, que tendría que haber dicho eso, dice, les he escrito muchos poemas. Claro. Entonces ella le dice, bueno, eso revela que no es misógino, pero no escribió sobre muchas mujeres. Y Borges dice, a mí lo femenino me parece débil. Entonces ella le dice, pero ¿cómo si es débil si escribiste Emma Suns? Dice, la venganza me parece algo inmoral femenino. Es interesante como Borges, a un cuento como Emma Suns, que es un cuento asombroso y que no habla de venganza, y en Borges, Sexo y Deseo, Fuentes dice, hay una metáfora bíblica en esta idea. Borges a lo largo del tiempo la reconstruye su historia como una historia de venganza. Es como si él mismo, a un cuento que tiene tantas capas, como decía Magdalena, se las hubiera bajado todas y hubiera escrito nada más que un policial. No sé por qué hacía ese understatement así tan borgiano en sí mismo, pero hay algo ahí que siempre me resonó en él. Como bueno, el que escribe no es su mejor crítico, ¿no? Por supuesto, pero en Borges en particular es como si él hiciera el esfuerzo de ser el peor de los críticos. Y hay otra cosa que siempre me llama la atención, y vuelvo al Aleph, en Beatriz Viterbo. La mujer en Borges, yo puedo decir, en general la mujer es fuerte, salvo cuando se convierte en un objeto de disputa entre 2 hermanos, como en La intrusa, o en Hombres de la esquina rosada. Pero la mujer es fuerte, incluso la propia Lujanera es una mujer fuerte, ¿no? Pero el hombre enamorado es débil. Cada vez que aparece el amor en Borges, lo tira para abajo. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero sin humillación, dice cuando muere Beatriz Viterbo. Y es desolador, porque el tipo sabía que la mina no le daba bola, y además que no le iba a dar nunca bola. Y él se entrega a esa sin esperanza, pero sin humillación. Es como que la muerte de ella, al final, en un punto, lo libera, lo relaja, ¿no? Bueno, ya no me va a humillar más. Y para cerrar, y te dejo la palabra, Fernando, Beatriz Viterbo muere en febrero. No sabemos qué día fue la candente mañana de febrero, pero muere en febrero. Y muere luego o tras una imperiosa agonía que no se rebajó nunca ni el sentimentalismo ni el llanto. Yo siempre digo que en el poema de los dones, Borges dice que nadie rebaje lágrima o reproche esta declaración de la maestría, que es el sentimentalismo y el llanto propio de Beatriz Viterbo, esa imagen estoica, pero también en febrero del 38 muere el padre de Borges, tras una larga agonía que nunca se rebajó ni al sentimentalismo ni al llanto, con lo que de alguna forma Beatriz Viterbo toma ciertos valores masculinos en términos borgianos y toma ciertos valores de su propio padre, con lo que no se los da a otro hombre, se los da a una mujer. Me parece llamativo. Y lo último es como nota al pie. Todas las mujeres de las que Borges se enamoró siempre fueron minas fuertes. Estela Canto era una mujer fuerte. Nora, yo no creo que se haya enamorado de Nora sino de la hermana, pero Nora Lange era una mujer fuerte. La innombrable, que yo la voy a nombrar porque no tengo la superstición, pero María Esther Vázquez era una mina fuerte. Elsa no. Elsa Astete no fue una mujer fuerte, fue alguien que vivía en otro mundo y que cuando fue fuerte en realidad Norman Thomas Di Giovanni la caricaturiza mucho. Pero María Kodama fue una mina fuerte, igual que su madre. Entonces, creo que hay una serie, ya que estamos hablando de Borges, lo podemos hacer, una serie de mujeres fuertes en su obra y en su vida. Bueno, a mí lo que me queda particularmente es una frase que siempre recuerdo de la autobiografía de Borges, donde él dice, del año 70, si no me equivoco, que dice, ahora lo que busco es la paz, el disfrute del pensamiento y de la amistad, y aunque sea demasiado ambicioso,
la sensación de amar y ser amado. No sé si la estoy reproduciendo exactamente. Y yo creo que para entender a Borges también es bueno recordar esto, porque para él era muy importante el disfrute del pensamiento, todo lo que significaba un trabajo intelectual, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy difícil pensar en una sintonía entre Borges y una mujer si no existía este diálogo intelectual. Por ejemplo, con Astete era imposible, porque a Astete le servía la sopita, le ponía el televisor, y a Borges no le gustaba eso, porque lo que quería era sus libros, que fue lo único que se llevó. Cuando se divorció, se llevó los libros, no quiso saber más nada de lo poco que yo sé. Después la amistad que él consideraba tan importante, y esto que él dice, la sensación de amar y ser amado, pero que tiene que ver también con esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en María Kodama reunía todas esas facetas, ¿no? Porque era una compañera, ambos disfrutaban, se conocieron estudiando, literatura anglosajona, cuando María era muy niña, porque tenía 16 años y ella empezó ahí a estudiar con él. Y creo que ahí hubo esa sensación de amar y ser amado, ¿no? Eso es un poco una perspectiva. Bueno, me parece que tengo que ir cerrando, pero lo voy a sacar un ratito del amor y las mujeres en Borges. Hace poco me vi de vuelta una clase magistral de Sarlo sobre Borges. Y al pasar, Sarlo dice: lean Historia Universal de la Infamia de vuelta. Léanlo y a ver qué entienden de cada cuento. Entonces eso me hizo volver a una lectura que fue una lectura quizás de adolescencia o de juventud. Y me encontré con muchísimo humor. Frases como: era una persona de sosegada idiotez. O: a pesar de las canas, se codeaba con rameras, poetas y hasta gente peor. Entonces me encontré subrayando frases vinculadas con el humor de Borges. Tenía ganas de preguntarles, ya que estoy con 4 borgianos, si vuelven a algunas lecturas, si vuelven a algún cuento, si tienen algo a lo que vuelven o volvieron y se encontraron con se me había pasado esto. A ver, tal vez la mitología puede hacer que las personas, mujeres o hombres, se enfríen y se vuelvan severos y serios y doctrinarios, sábatos. Pero en el caso de Borges, no porque estudiemos Borges, simplemente porque lo leemos con placer. Todo el tiempo estamos encontrando humor. Y a veces, digamos, la única dificultad para detectarlo es leerlo tranquilo, porque vos hablabas de Historia Universal de la Infamia, que es realmente para reírse, pero Busto Domecq y todos esos libros, ¿no? Lo único que yo recomendaría es leerlo tranquilos, sin los tiempos de las redes sociales, digamos, ¿no? Porque justamente muchos son fenómenos humorísticos que se dan a nivel de la frase, a nivel de la contradicción, de las dobles negaciones. Claro, entonces me parece que lo único que piden esos textos, que tienen una particularidad, son breves, cargados de humor, y uno tiende a leerlos de manera veloz, ¿no? Y al contrario, yo creo que justamente lo que habría que hacer es leerlos con la tranquilidad que nos permita ir detectando eso. Y creo que sí, no solamente el humor que recibimos como los lectores, sino que me parece que eso devuelve también una idea sobre la literatura de Borges. ¿Por qué hacía chistes? No es tan fácil de explicar por qué una escritora incluye el humor, ¿no? En el caso de Marechal, muchas veces uno dice, hay una estrategia casi, digamos, de una aproximación a lo popular. Pero ¿por qué un escritor hace chistes cuando escribe, ¿no? O una mujer? Es una pregunta interesante, porque lo habitual es pensar en términos serios de las artes, ¿no? Pero ¿por qué uno puede intervenir con el humor? Y particularmente, pues, también nos pasa con Shakespeare, también nos pasa con Kafka, ¿no? Que
una lectura lenta o por lo menos más calma nos permite, sí, morirnos de risa. Eso es lo que pasa. La única tristeza que me produce es cuando yo me río en una clase leyendo algo y los alumnos no se ríen. Eso sí es muy triste porque dudo de mi comprensión del texto, pero lo defiendo, digamos, ¿no? Defiendo el humor. La relectura es constante y es verdad eso que vos decís, que uno vuelve a encontrarse con cosas que no había notado. Justamente ahora releía a Ulrica y una cosa me había olvidado es que es colombiano, ¿no? ¿Por qué lo hace colombiano? Y que es al revés que Otálora y es Otárola. A Borges le hacen una entrevista en Colombia y dice, el mejor cuento que escribí es Ulrica, soy colombiano ahí. ¿Qué pasó ahí, no? Y después respecto del humor, a mí yo me río muchísimo. El año pasado con el Aleph, por ejemplo, esas escenas que después a uno le pasan en la vida, ¿no? Eso cuando cuando Carlos Argentino Daneri le pide el prólogo, le pide que intervenga para que Álvaro Melián Lafinur le escriba el prólogo, y entonces él dice, no voy a hacer nada, después no lo llama, entonces dice que encima no me llama, después de haberme pedido algo y ni siquiera, bueno, cosas así. Y sí, todo el tiempo, esas pequeñas cosas en donde uno va descubriendo formas de escritura siempre sorprendentes de modo novedoso en Borges, no sé, en la relectura. Hay cuentos a los que vuelvo siempre. El Sur es probablemente mi cuento favorito. El problema que me pasa a mí es que yo tengo una memoria de corto plazo. Entonces cuando querés citar a Borges, lo terminás citando mal, y cuando lo citas mal, no estás citando a Borges. Estás citando, es como contar un chiste en donde te olvidaste el final. Hay cuentos, hay una, perdón que vaya tirando ideas, pero yo tampoco estudié, así que voy con ideas que me vienen a la mente. Juan José Becerra tiene un texto que se llama vinieron los escritores y se acabó la fiesta, que es lo que leyó en un Filua hace unos años, y él decía que en el Borges de Bioy se nota cómo Borges todo el tiempo quiere joder y es Bioy el que lo trae a tierra. Que para Borges hubiese sido de ganas de hacer chistes y chistes y chistes permanentemente. Y creo que eso por ahí, porque yo llegué a Borges escolarizado. Borges murió en el 86, yo estaba en sexto grado, y en la primaria se leía más a Cortázar que a Borges, y cuando llegué a Borges fue en el secundario, también mediado por la escuela. Por ahí eso se pierde en el colegio. Me pasó, hace muy poquito estaba en Colombia y estaba en una charla en Colombia y una persona pregunta, ¿cuántos de ustedes leyeron 100 años de soledad en el colegio? Perdón, ¿cuántos de ustedes leyeron 100 años de soledad? Entonces, todos levantamos la mano. ¿A cuántos de ustedes les gustó? Y cuando levanté la mano yo, éramos 4 que levantamos la mano. ¿Por qué? Porque el resto lo había leído en el colegio. Entonces, obviamente no les gustaba 100 años de soledad. Y creo que a Borges, en un punto, le pasa lo mismo. Como lo estudiamos en el colegio secundario y lo estudiaste para rendir un examen y tenías que acordarte de memoria, frases o ideas o hacer un análisis sintáctico de una oración borgiana, te cuesta mucho después desprenderte de eso. A mí me costó años, recién a los 20 y pico empecé a leerlo con ganas y con afecto. Y creo que eso hace que la primera lectura de Borges siempre sea una lectura alejada. No estoy hablando más del colegio, soy docente y soy docente de hace 50 millones de años, ¿no? Pero hay una lectura como que se te impone escolar. Y después de sacar esa lectura encontrás un montón de cosas. No sé si respondí nada, pero en todo caso tiré algunas ideas. Bueno, yo lo que voy a terminar, volviendo al tema de la mujer en Borges, hay un libro de Mariana Enríquez, la hermana menor, Sí. que me parece muy interesante para entender la relación de Borges con las mujeres, porque de lo que ahí narra Mariana Enríquez es la relación de Borges con Silvina Ocampo versus Victoria Ocampo y Bioy. Y de alguna manera yo creo que eso es muy importante para entender qué tipo de relación podía tener Borges con una mujer como Silvina Ocampo, tan inteligente y disruptiva, y también María Kodama, ¿no? En contraposición con otra cosa que podía ser lo más clásico, que quizás podía tener glamour, pero que no era lo que en última instancia buscaba a Borges, ¿no? Es decir, a mí no es que me gustó todo ese libro, La hermana me da, porque hay algunas cosas que no me caen muy bien, pero pienso que es muy ilustrativo y para los que hemos tenido también la suerte
de conocer a Silvino Campo, entre ellos me cuento, creo que es muy importante esa relación para rescatar un poco también lo que es la figura de Borges y qué tipo de mujer podía tener un diálogo con él, un diálogo profundo. No sé si Victoria Ocampo lo tuvo, porque para Victoria Ocampo era Giorgi, pero tampoco quiero entrar en polémicas. Pero lo cierto es que creo que por ahí pasaba. En el Borges de Bioy, están Borges y Bioy conversando y se acerca a Silvina, les dice algo y se va. Y cuando se va, Borges le dice a Bioy, es la mejor persona que existe. Cerramos acá, les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias a ustedes también, nos vemos la próxima.